En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy corresponde al jueves 16 de septiembre del año 2021, de la semana 24 del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia recuerda a Santos Cornelio y Cipriano. El color litúrgico es rojo. Cornelio fue ordenado obispo de Roma el año 251. Se opuso a los cismas que amenazaban la fe católica. Fue desterrado por el emperador Galo y murió en Civitavecchia el año 253. Su cuerpo fue trasladado a Roma y sepultado en el cementerio de Calixto. Cipriano nació en Cartago hacia el año 210 de familias paganas. Se convirtió a la fe, fue ordenado presbítero y el año 249 fue elegido obispo de la ciudad. En tiempos muy difíciles, gobernó sabiamente su iglesia con sus obras y sus escritos. En la persecución de Valeriano, primero fue desterrado y más tarde sufrió el martirio el día 14 de septiembre del año 258. La Iglesia recuerda a estos dos personajes y les da su lugar en la liturgia: Santos Cornelio y Cipriano. Bien, las lecturas del día de hoy. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a Timoteo, esta primera carta que le escribe. Y hoy leeremos el capítulo 4 de los versículos 12 al 16. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando, a instancias del Espíritu, los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Pablo le sigue dando, le da esta encomienda muy interesante a Timoteo: que nadie te juzgue por tu juventud. Esto significa que era una persona joven, muy probablemente, y recordando que cualquier joven adolece de muchas cosas y en cierto modo quiere conocer el mundo y muchas veces se presenta ante los demás de una manera retadora, de una manera agresiva, de una manera como queriendo conquistar el mundo. ¿Y qué es lo primero que le pide Pablo a Timoteo? ¿Sí? Procura ser un modelo para tus fieles en tu manera de hablar y en tu conducta. Fíjense bien la primera observación: modo de hablar y de tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Hay que recordar que el pueblo griego era muy dado a ciertas comodidades en cuestiones no castas precisamente. Entonces aquí le pide Pablo a Timoteo que sea una persona de fe y que sea una persona casta. Esa es en su forma de ser. Ahora, ¿qué le pide en su trabajo? Preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios y de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. Llevarles la palabra y enseñarlos. ¿Cuál va a ser la recompensa? Y aquí está lo interesante. Cuida de tu conducta
y de tu enseñanza, y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. A lo mejor podemos invertir el orden y decir, se salvarán los que te escuchan y a su vez te salvarás a ti. Porque el ser evangelizador y cumplir con estos requisitos habla de la enseñanza para con el hermano. Habla de un modo de ser y un modo de vida para con el hermano. Es Jesús quien está hablando ahí. Es Jesús quien nosotros tenemos que representar en estas actitudes. Ser una persona casta, ser una persona de buen hablar, de buena conducta, en el amor y en la fe. Enseñar a los demás, evangelizar a los demás. Darnos ese tiempo y ese don que el Señor nos ha dado para poder llegar a los demás. El Evangelio, continuamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 7, de los versículos 36 al 50. Un poquito extenso. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando y sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dime, maestro. Y él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con su cabello. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Yo creo que el texto habla por sí mismo con esta historia que cuenta Jesús. Si nosotros sentimos que hemos sido poco pecadores, pues poco vamos a ser perdonados y poco vamos a amar. Jesús, en este sentido, le da este gran ejemplo a este fariseo, en donde le dice: si fueras un profeta, supieras. Jesús ya sabía qué mujer es la que estaba ahí. Y toma el ejemplo. La mujer se pone detrás de Jesús.
llora, porque clama, no con palabras, porque nunca le dice, Señor, perdóname, Señor, he sido una mala mujer, Señor, no. Simple y sencillamente se postra a los pies y llora y lo reconoce como el gran profeta. La historia habla por sí. Bien, jueves 16 de septiembre del año 2021, la iglesia celebra a los santos Cornelio y Cipriano y la oración colecta nos dice de esta manera. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzándonos por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.